Uno de los actores más queridos de todos los tiempos, participó en grandes producciones. Sin embargo, al final de sus días, nadie lo contrataba. Su esposa le hizo lo impensable. Su hijo falleció joven. Él terminó perdiendo la memoria, hasta tristemente fallecer víctima de comer acostado. El famoso cacahuate de mi secretaria. Detrás de ese hombre risueño y de la mítica frase, ¡qué bonita familia! ¡Qué bonita familia! Comenzamos. Pero antes recuerda dejarnos un like y así mantenemos viva la memoria de nuestras leyendas. Desde pequeño, Pompín Iglesias II creció rodeado del mundo del espectáculo, influenciado por su padre y su tío Manuel Iglesias, también actor. A pesar de su entorno artístico, era un niño tímido y sentía un gran temor de equivocarse en el escenario, resistiéndose a los intentos de su familia por alentarlo a actuar. El primer contacto de Pompín Iglesias con el escenario fue traumático. En la década de 1930, su padre lo empujó sin previo aviso a actuar en una carpa, pero el niño, paralizado por el pánico, solo tartamudeó y repitió palabras, origen de sus futuros tics escénicos. A raíz de esta experiencia, evitó actuar por un tiempo y encontró refugio en la dirección, colaborando con su padre y su tío en la puesta en escena, marcando posiciones y dando consejos, aunque aún temeroso de brillar por sí mismo. Con la llegada de los años 40 y el auge de la época de oro del cine mexicano, Pompín Iglesias fue llamado a participar en algunas producciones fílmicas. Debutó alrededor de 1943. Como tantos otros actores jóvenes, él soñaba con convertirse en un galán de esas películas de corte romántico musical que tan de moda estaban. Para ello, vestía elegantes trajes y aparecía siempre impecable, peinado a la perfección y con una sonrisa dibujada. Sin embargo, el público no lo vio como un Jorge Negrete o un Pedro Infante. Su verdadero potencial estaba en el humor. Tan solo era suficiente verlo o escuchar sus frases para que la gente riera. Rindiéndose ante la evidencia, Pompín dejó de buscar papeles de galán y empezó a consolidarse como un actor cómico. Trabajó en varias películas que combinaban la comedia y la música, como Cómicos y Canciones, 1956, y otras producciones de bajo y mediano presupuesto, siempre mostrando esa chispa genuina que lo diferenciaba. Así, para mediados de los años 50, ya se había hecho de un prestigio en el circuito de la comedia mexicana. Era el comediante que podía sostener escenas completas basadas en su ingenio y expresiones faciales. La vida personal de Pompín se encontraba en aparente armonía a mediados de los años 60, cuando conoció a una mujer que lo impactó por su belleza y personalidad. La relación prosperó con rapidez y contrajeron matrimonio. De esa unión nacieron 2 hijos, Manuel y Alfonso. Al futuro se le conocería como Pompín Iglesias III. La familia se asentó y parecían encaminarse a la típica estampa hogareña que cualquier padre soñaría para sus hijos. El éxito cinematográfico de Pompín, sumado a su papel de padre responsable, lo tenía dichoso. Sin embargo, la tragedia estaba por golpear duramente. Un día, luego de salir a atender algunos compromisos, decidió volver a casa de improviso. Al abrir la puerta de su habitación, halló a su mujer en la cama con otro hombre. Esta infidelidad en su propio hogar lo dejó completamente deshecho. La decepción y la rabia se entremezclaron. Ella abandonó la casa y los niños se quedaron con él. El golpe moral fue profundo. A partir de ese momento, Pompín entró en una etapa de fuerte depresión. De pronto se vio como padre soltero, sin confianza en el amor y con la responsabilidad entera sobre sus hijos. Su madre, doña Dolores, se convirtió en su pilar absoluto. Ella lo apoyó en la crianza de sus nietos y le permitió concentrarse en su trabajo actoral, que era en ese momento lo único que lo mantenía a flote. Tras su reciente soltería, Pompín Iglesias siguió trabajando incansablemente, participando en historietas cómicas y formando una dupla con Nacho Contla en espectáculos y giras. Aunque no alcanzaron la fama de otras parejas humorísticas, lograron una notable popularidad. Durante esos años, también se presentó en carpas de distintas ciudades y en sketches televisivos, destacando por su capacidad de improvisación y su característico estilo de repetición simpática, nacido de su antiguo pánico escénico. Su humor sencillo y accesible le ganó admiradores de todas las edades. El verdadero segundo capítulo amoroso en la vida de Pompín Iglesias llegó cuando menos se lo esperaba.
Era ya un actor consolidado, superaba los 45 años, y ella, una joven promesa que apenas rozaba los 27. Su nombre, Isabel Martínez Moreno, futura poseedora del apodo La Taravilla, una actriz y comediante originaria de Acapulco que se formó artísticamente en el Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS, participando en pequeñas giras y presentaciones de teatro por diversos estados. El encuentro sucedió gracias a la actriz Lupita Payas, madre de Jorge Ortiz de Pinedo, que, al verlos platicar en el Teatro Ferrocarrilero, notó una especial química. Pompín, siempre elegante y caballeroso, soltó una frase que a Isabel le resultó desternillante. ¡Qué bonita muchacha! ¡Qué bonita muchacha! ¡Qué bonita muchacha!, repitiéndose a su muy peculiar estilo. Ante la risa de Isabel, la madre de Jorge Ortiz de Pinedo explicó: «Mira, este hombre es padre soltero, tiene 2 hijos, es serio y nunca juega con los sentimientos ajenos». A Isabel le atrajo esa sinceridad, aunque al principio dudaba de tantos elogios que le hacían sobre él. Fue así como nació una relación intensa y entrañable entre Pompín Iglesias y La Taravilla. Tenían, eso sí, un problema en contra. Cada uno vivía con su familia y estaban muy arraigados a ellas. Pompín residía con su madre, quien lo había ayudado a criar a sus hijos, y no pensaba separarse de ella. Isabel, por su parte, vivía con su madre y su hermana, y sentía que su lealtad a la familia le impedía formar un nuevo hogar independiente. La solución que encontraron fue un noviazgo eterno que duraría 32 años, compartiendo la vida y los proyectos, pero sin concretar el matrimonio ni mudarse juntos. Pese a ese detalle, el amor entre ambos brillaba intensamente. Se acompañaban a eventos, a ensayos, a rodajes, y era muy común verlos tomados de la mano y dedicándose palabras de afecto. En 1975, Pompín Iglesias ya era un nombre fuerte en Televisa cuando Emilio Azcárraga Milmo quedó fascinado con The Mary Tyler Moore Show y encargó al productor Humberto Navarro crear una versión mexicana. Así nació el piloto de Mi Secretaria, con Lupita Lara como protagonista y Pompín Iglesias en el papel del neurótico y tierno Don Caritino, Estudillo y Picoy. Inicialmente, Laura León interpretó a la secretaria cómica, pero el proyecto fue archivado por su similitud con el programa estadounidense. No fue hasta 1978, tras la conclusión del show original en Estados Unidos, que se retomó la idea, adaptándola más a la idiosincrasia mexicana. Con un elenco renovado, donde destacaban César Bono y Maribel Fernández La Pelangocha, la serie se convirtió en un éxito arrollador, permaneciendo en el aire por casi 8 años. El impacto de Mi Secretaria fue enorme, con apariciones especiales de Isabel Martínez La Taravilla y Alfonso Iglesias III, consolidando una auténtica familia artística en Televisa. Sin embargo, la serie encontró un final abrupto cuando el productor Humberto Navarro se vio envuelto en escándalos de excesos y abuso de poder. Como consecuencia, Televisa decidió cancelar todas sus producciones, incluyendo Mi Secretaria y La Carabina de Ambrosio, terminando de golpe con uno de los programas más populares de la televisión mexicana, aunque Mi Secretaria marcó un antes y un después en la trayectoria de Pompín Iglesias. Su caída fue tan inesperada como estrepitosa. Televisa optó por no seguir trabajando con él de manera regular, al menos no en proyectos de gran presupuesto. Ante la necesidad económica, Don Pompín comenzó a aceptar papeles en películas de comedia de bajo costo y libretos flojos, generalmente con tintes de doble sentido y nombres llamativos y hasta vulgares. El bar de los nacos, Pancho y el Sancho, El pájaro Consuelas, entre otros títulos que distaban mucho de la calidad de las producciones de la época de oro en la que él había crecido. Las ganancias de estos filmes eran limitadas, pero él necesitaba trabajar. No logró amasar una fortuna durante sus años dorados, porque su estilo de vida y los gastos familiares habían consumido sus ingresos. Además, la salud comenzó a deteriorarse. Fumaba en exceso y arrastraba secuelas de la depresión. A mediados de la década del 2000, un nuevo golpe sacudió su vida. Su hijo Manuel, el mayor, falleció en circunstancias muy dolorosas. Las versiones más repetidas apuntan a una sobredosis de sustancias, aunque la familia nunca lo confirmó abiertamente. Para Pompín, ese suceso fue devastador. Se vio obligado otra vez a refugiarse en los brazos de su madre, que aún vivía,
en la compañía de su hijo Alfonso III y en el amor incondicional de Isabel Martínez, la Taravilla, quien se mantuvo a su lado en cada batalla emocional. Pese a sus problemas de salud, todavía alcanzó a participar en algunos montajes teatrales, entre ellos A Oscuras me da risa, donde compartió con compañeros de trayectoria. Sin embargo, los productores redujeron cada vez más sus parlamentos, preocupados por su evidente dificultad para respirar y la imposibilidad de sostener un ritmo de trabajo intenso. Buscando un lugar más tranquilo, se mudó a Cuernavaca, ciudad de eterno clima primaveral, donde los aires suaves le ayudaban a sobrellevar su estado pulmonar y cardíaco. En sus últimos días, Pompey Iglesias enfrentó un progresivo deterioro de su salud, marcado por la tristeza y la soledad. La muerte de su hijo Manuel en 2005 lo sumió en una depresión profunda, lo que lo llevó a múltiples hospitalizaciones. Su capacidad para memorizar líneas se redujo significativamente, limitando sus oportunidades laborales, y su situación económica se tornó difícil. Además de sus problemas respiratorios causados por el aumento del tabaquismo debido al estrés y la ansiedad, desarrolló la costumbre de comer acostado en su cama, lo que aceleró el deterioro de su estado de salud. Esta práctica aumentó el riesgo de que partículas de alimentos o líquidos ingresaran a sus pulmones, provocándole neumonía por aspiración, una condición que agravó aún más su ya frágil organismo. Con el tiempo, su cuerpo no resistió más. El enfisema pulmonar que padecía se agravó y, finalmente, el 3 de marzo de 2007, falleció a los 80 años en su casa en Cuernavaca, Morelos, tras sufrir un infarto mientras dormía. A pesar de haber sido una de las figuras más queridas en la comedia, en sus últimos años recibió solo papeles en producciones de baja calidad, enfrentando dificultades económicas. Su pareja, Isabel Martínez, lo apoyó hasta el final, incluso rechazando la parte del seguro de vida que le ofreció su hijo. Pompey Iglesias partió con la tristeza de no haber vuelto a brillar en una gran producción como en sus mejores tiempos. Años después, Isabel Martínez también partió de este mundo, dejando atrás las vivencias de su exitosa carrera que incluyó televisión, teatro y cabaret, pero sobre todo, aquella historia de amor que vivió con Pompín. En vida, solía comentar que lo sentía cerca, que se le aparecía, o le hablaba en sueños, y que ella podía conversar con él como si siguiera presente. Mucha gente a su alrededor creyó que ella deliraba o que se aferraba a la memoria de su compañero, pero Isabel aseguraba que tenía la cabeza perfectamente clara. Era su forma de honrar el vínculo que los unió durante más de 3 décadas. Pompín Iglesias II se fue de este mundo con 80 años, dejando historias muy humanas y un anecdotario que nos recuerda la fragilidad de los ídolos cómicos. Su trayectoria nos enseña que, detrás de las cámaras y las carcajadas, existe un mundo de esfuerzos, sacrificios y dramas personales que poco tienen que ver con la imagen chispeante que vemos en la pantalla. Pompín Iglesias permanece en la memoria gracias a la televisión de antaño y a su capacidad para improvisar. Su personaje, Don Cacahuate, en Mi Secretaria, marcó una época con su humor, aunque hoy ciertos elementos serían polémicos. A pesar de las adversidades, nunca abandonó su creatividad ni su vocación de hacer reír. Su hijo, Alfonso Iglesias III, tuvo apariciones en televisión y teatro, sin alcanzar su popularidad. Isabel Martínez, la Taravilla, siguió en la comedia hasta su fallecimiento. Pompín enfrentó éxitos y fracasos, pero su legado demuestra que la risa es un refugio ante la adversidad. Su estilo combinó la carpa, el teatro y la televisión, consolidándolo como una leyenda de la comedia mexicana.